Marido se quedó con todo tras el divorcio. Hasta que su esposa apareció en televisión. La mañana del viernes, 18 de agosto, Laura Mendoza despertó en el mismo lugar donde había dormido durante los últimos 3 meses, el sofá raído de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. La humedad del cuarto se pegaba a su piel mientras intentaba orientarse en la oscuridad. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas improvisadas que había colgado con alfileres de seguridad. Otro día, suspiró para sí misma, frotándose los ojos hinchados. El olor a café instantáneo y a humedad llenaba el aire. No era el aroma del café colombiano que solía preparar Roberto cada mañana en su lujosa casa de las Lomas. 3 meses atrás, Laura había tenido una vida completamente diferente. Una casa de 3 pisos con jardín, un auto BMW del año, empleadas domésticas y la ilusión de un matrimonio sólido de 15 años. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano, o más bien, una pesadilla de la que acababa de despertar. Se levantó con dificultad, sintiendo el dolor en su espalda por dormir en el sofá. El departamento de una recámara era todo lo que podía pagar con los escasos 2,000 pesos que había logrado ahorrar antes de que Roberto congelara sus cuentas bancarias. La cocina integral consistía en una estufa de 2 hornillas y un pequeño refrigerador que hacía ruidos extraños durante la noche. Mientras calentaba agua para su té, Laura miró su reflejo en la ventana. A sus 42 años, seguía siendo una mujer atractiva, aunque el estrés de los últimos meses había dejado su marca. Su cabello castaño, antes cuidado con tintes costosos, ahora mostraba algunas canas plateadas. Sus ojos verdes, que Roberto solía decir que amaba, lucían cansados y desconfiados. El teléfono vibró en la mesa de centro improvisada con cajas de cartón. Era su hermana Patricia, la única familiar que le seguía hablando después del escándalo del divorcio. «Hola, Patty», contestó Laura con voz ronca. «Laura, ¿ya te levantaste? Tengo noticias». Laura se sentó en el sofá, preparándose para lo peor. En los últimos meses, las noticias siempre eran malas. Roberto había enviado otro abogado a amenazarla, o alguien más de su círculo social había decidido que ella era la villana de la historia. «Dime. Roberto está en todos los periódicos otra vez». Laura cerró los ojos. ¿Ahora qué hizo? Inauguró un nuevo proyecto en Santa Fe. Un complejo residencial de lujo. El periódico dice que es su proyecto más ambicioso hasta la fecha, punto. El estómago de Laura se contrajo. Ese había sido su proyecto. Durante 2 años, ella había trabajado en los diseños, había supervisado la selección de materiales, había coordinado con los arquitectos. Era su bebé, su sueño de crear espacios hermosos para las familias mexicanas. Y Roberto lo estaba presentando como suyo. «Laura, ¿estás ahí?» «Sí, estoy aquí», respondió con voz apenas audible. «Hay una foto de él con ella». «No quiero saberlo». «Lo siento, hermana. Solo pensé que deberías estar preparada. La gente está hablando». Patricia tenía razón. En Ciudad de México, los círculos sociales eran pequeños, y el escándalo del divorcio de Roberto el constructor Mendoza había sido tema de conversación durante meses. Todos conocían la versión de Roberto. Laura había sido una esposa descuidada, desagradecida, que no había aportado nada al matrimonio y que ahora intentaba sacarle dinero injustamente. «Patty, tengo que irme. Tengo una entrevista hoy». «¿Otra vez en el restaurante?» «No, esta es diferente. En una oficina en Polanco. Asistente administrativa». Laura colgó el teléfono y se dirigió al baño. La ducha salía tibia, pero el agua estaba más fría que caliente. Mientras se bañaba, recordó las duchas matutinas en su antigua casa, con el agua caliente perfecta y las toallas de algodón egipcio que Roberto importaba especialmente. Pero también recordó la mañana en que encontró los mensajes en el teléfono de Roberto. Había sido hace 8 meses, en febrero. Roberto había olvidado su celular en la mesa de noche y ella, sin pensarlo mucho, lo revisó cuando sonó una notificación. No era la primera vez que lo hacía. Su intuición le había estado diciendo durante meses que algo estaba mal.
Los mensajes eran de Carla, una arquitecta de 29 años que trabajaba en uno de los proyectos de Roberto. Las fotografías y los mensajes no dejaban lugar a dudas. No era solo una aventura, era una relación completa, con viajes secretos y planes futuros. Roberto no solo la estaba engañando, estaba construyendo una nueva vida con otra mujer mientras Laura cuidaba de su hogar. Al principio, Laura intentó confrontarlo, pero Roberto la manipuló con maestría psicológica. La acusó de ser paranoica, de invadir su privacidad, de buscar excusas para terminar el matrimonio porque ya no lo amaba. Durante 3 semanas, Laura creyó que tal vez estaba exagerando, que los mensajes tenían una explicación inocente. Pero entonces encontró los recibos. Roberto había alquilado un departamento en la Condesa para Carla. Había pagado por cenas en restaurantes exclusivos los mismos días que le había dicho a Laura que estaba en juntas de trabajo. Había comprado joyería con las tarjetas de crédito que compartían. La confrontación final fue en marzo, un jueves por la tarde. Laura había decidido ir a la supuesta junta de trabajo de Roberto en un hotel de Santa Fe. Lo encontró saliendo del lobby del hotel con Carla, tomados de la mano y riendo como adolescentes enamorados. Carla llevaba puesto un vestido que Laura reconoció, lo había visto en el extracto bancario 3 semanas atrás. Roberto no intentó negarlo esa vez. En cambio, le dijo la verdad que la devastó más que la infidelidad: Laura, hace años que no te amo. Tú lo sabías, solo que no querías admitirlo. Nuestra vida juntos era una mentira conveniente para ambos. Laura terminó de bañarse y se secó con una toalla gastada. En el espejo del baño, vio a una mujer que apenas reconocía. No era solo el cabello sin alisar o la ausencia de maquillaje, era la expresión de derrota en sus ojos que la asustaba. Se vistió con el único traje profesional que le quedaba, un conjunto negro que había comprado en Liverpool antes de que todo se derrumbara. Los zapatos estaban un poco desgastados, pero aún presentables. Mientras se maquillaba con los productos básicos que podía permitirse, recordó la reunión con el abogado de Roberto. El divorcio había sido una masacre legal. Roberto tenía el mejor bufete de abogados de la ciudad, especialistas en proteger los activos de hombres poderosos. Laura había intentado conseguir representación legal, pero los primeros abogados que contactó le dijeron que no podían tomar su caso. Eventualmente descubrió por qué Roberto los había contactado primero, creando un conflicto de intereses. El abogado que finalmente aceptó su caso era joven e inexperto. Señora Mendoza, le había dicho el licenciado Pérez, su esposo juegan muy bien sus cartas. Ha preparado este divorcio durante meses, tal vez años. Roberto había transferido los activos de la empresa a nombre de terceros, había vaciado las cuentas bancarias conjuntas gradualmente, y había acumulado documentos que probaban que Laura nunca había contribuido a la economía familiar. Incluso tenía testigos preparados para declarar que Laura era una esposa negligente y problemática. Pero el departamento debería quedar para usted, le había asegurado el licenciado Pérez. Es parte del régimen matrimonial. Sin embargo, Roberto tenía una carta más bajo la manga. 2 días antes de la audiencia final, presentó documentos que mostraban que la casa estaba registrada únicamente a su nombre desde el principio. Y que Laura había firmado una renuncia de derechos como parte de un acuerdo prenupcial que ella no recordaba haber firmado. Laura terminó de maquillarse y tomó su bolsa. En la cartera llevaba 150 pesos, su identificación y una fotografía vieja de ella y Roberto en su luna de miel en Acapulco. No sabía por qué aún la llevaba, tal vez como recordatorio de que una vez fue feliz, o como advertencia de que no debía volver a creer en los cuentos de hadas. El metro era su medio de transporte ahora. La línea 1 hacia Observatorio, transborde en Salto del Agua, y luego la línea 7 hasta Polanco. Durante el viaje, Laura observó a los otros pasajeros. Mujeres que iban a trabajar en oficinas, estudiantes con mochilas, trabajadores con uniformes. Todos tenían destinos, propósitos, vidas que seguían adelante. Al llegar a Polanco, Laura caminó las 4 cuadras hasta la dirección de la entrevista. Era una empresa de relaciones públicas y el anuncio había especificado que buscaban a alguien con presentación impecable y habilidades de comunicación excepcionales.
Laura había trabajado en relaciones públicas antes del matrimonio, pero eso había sido hace más de 10 años. La recepcionista la hizo esperar en una sala con sillones de cuero y arte moderno en las paredes. Laura se sentó, ajustándose la falda y tratando de calmar sus nervios. Necesitaba este trabajo. El dinero que había ahorrado apenas alcanzaba para un mes más de renta. ¿Señora Jiménez? Una mujer joven con un traje impecable se acercó. Soy Laura Mendoza, corrigió Laura educadamente. La mujer frunció el ceño y miró su tablet. Disculpe, pero tengo aquí que la entrevista es con una señora Jiménez a las 11. Laura sintió que se le caía el estómago. Pero yo hice la cita ayer. Hablé con... Lo siento mucho, pero debe haber habido una confusión. No tenemos ninguna Laura Mendoza en nuestra agenda de hoy. Laura intentó explicar, mostrar el correo electrónico de confirmación en su teléfono, pero la mujer ya estaba llamando a seguridad con la mirada. Era una situación que Laura había aprendido a reconocer, la sospecha inmediata hacia alguien que no encajaba en el entorno. Está bien, dijo Laura finalmente. Debe haber sido un error. Salió del edificio con la humillación quemándole las mejillas. En la calle, revisó su teléfono y confirmó que efectivamente tenía la cita a las 11. ¿Había sido un error genuino, o alguien había cancelado su entrevista? Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Mendoza? La voz del hombre era profesional pero fría. Sí, ¿quién habla? Soy del bufete de abogados Ramírez y Asociados. Representamos a su ex esposo, el señor Roberto Mendoza. Laura sintió que se le secaba la boca. ¿Qué quieren? Hemos observado que ha estado aplicando a varios trabajos en la zona de Polanco. Queremos recordarle los términos de su acuerdo de divorcio, específicamente la cláusula de no competencia. ¿Qué cláusula? La cláusula que estipula que usted no puede trabajar en empresas que puedan tener conflictos de interés con las operaciones del señor Mendoza. Varias de estas empresas son potenciales clientes o socios de la compañía de construcción. Laura se apoyó contra una pared. Eso es ridículo. No puede impedirme trabajar. Le recomendamos que revise los documentos del divorcio, señora Mendoza. Un abogado puede explicárselos mejor. Buenos días. La línea se cortó. Laura se deslizó por la pared hasta quedar sentada en la banqueta. La gente pasaba a su lado, algunos lanzándole miradas de curiosidad o lástima. Tenía que revisar esos documentos, pero no tenía dinero para un abogado. Y tampoco tenía energía para otra pelea legal que sabía que perdería. Se levantó lentamente y comenzó a caminar sin rumbo por Polanco. Las tiendas de lujo y los restaurantes exclusivos la rodeaban, recordándole constantemente de la vida que había perdido. Pasó frente a la tablita, donde ella y Roberto habían celebrado su 10º aniversario. El maitre de, que había trabajado allí durante años, estaba en la puerta y la reconoció. Su expresión cambió de amabilidad a incomodidad y rápidamente miró hacia otro lado. Laura sabía lo que pensaba. Probablemente había leído los artículos en los periódicos, donde Roberto era retratado como víctima de una esposa manipuladora. En la versión pública de la historia, Laura había sido una oportunista que se casó con un hombre trabajador y exitoso, y ahora intentaba aprovecharse de él. Caminó hasta el parque, donde se sentó en una banca. Un grupo de palomas se acercó esperando comida, pero Laura no tenía nada que darles. Sacó el último cigarrillo que tenía guardado en su bolsa. Había dejado de fumar hace 5 años, cuando ella y Roberto habían decidido intentar tener un bebé. Ese era otro sueño que se había desvanecido. Roberto había estado usando anticonceptivos en secreto. Mientras fumaba, observó a una madre joven empujando una carriola. La mujer hablaba por teléfono, organizando lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños. Laura recordó cuando ella hacía lo mismo, organizando cenas elegantes, coordinando eventos sociales, apoyando la carrera de Roberto. ¿Perdiste algo, guapa? Laura miró hacia arriba. Un hombre mayor con ropa desgastada estaba de pie frente a ella, sonriendo con dientes faltantes. No era amenazante, solo parecía otro de los muchos habitantes de las calles de la ciudad. No, gracias.
Estoy bien. El hombre asintió y se alejó, pero su pregunta resonó en la mente de Laura. ¿Había perdido algo? Había perdido su casa, su dinero, su estatus social, pero ¿qué más? Su identidad, definitivamente. Durante 15 años, había sido la esposa de Roberto y ahora no sabía quién era. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. Laura, ¿estás bien? Me preocupas. Llámame cuando puedas. Laura escribió una respuesta rápida. Estoy bien. La entrevista no salió como esperaba. Te llamo más tarde. Mintiendo otra vez. Laura se había vuelto experta en mentir desde el divorcio, principalmente a sí misma. Estoy bien. Va a mejorar. Voy a salir adelante. Todas mentiras para mantener la ilusión de que tenía el control. Terminó el cigarrillo y lo apagó en el suelo. Era hora de volver a casa, a su departamento de 600 pesos por metro cuadrado en una ciudad donde el metro cuadrado en Polanco costaba más que su renta entera. El viaje de regreso fue contemplativo. Laura se preguntó cuánto tiempo más podría seguir así. Sus ahorros se agotarían en 2 semanas, tal vez 3 si comía menos. No tenía familia que pudiera ayudarla económicamente, sus padres habían muerto hacía años y Patricia tenía sus propios problemas financieros con 3 hijos que mantener. Al bajar del metro en Roma Norte, Laura pasó por el mercado local. Los vendedores la conocían ya, la guerita que compraba pura verdura barata y pan del día anterior. Compró una lechuga, 2 jitomates y un bolillo que planeaba tostar para cenar. Ándale, doña, le dijo el señor que vendía verduras. Te doy un extra. Le puso una cebolla y un chile en la bolsa sin cobrar. Gracias, don Carlos. De nada. Todos pasamos por momentos difíciles. Era la primera amabilidad genuina que había recibido en el día. Laura sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras pagaba y se alejaba rápidamente antes de que alguien la viera llorar. De regreso en su departamento, Laura preparó la misma ensalada que había comido durante las últimas semanas. Mientras cortaba los vegetales, revisó los papeles del divorcio que tenía en una carpeta desgastada. Encontró la cláusula que el abogado había mencionado, escrita en lenguaje legal complejo que apenas podía entender. Era cierto. Roberto había incluido cláusulas que limitaban severamente sus opciones de trabajo. No podía trabajar en construcción, desarrollo inmobiliario, relaciones públicas para empresas corporativas o cualquier campo que pudiera crear conflictos de interés. Era una trampa legal diseñada para mantenerla económicamente dependiente. Laura dejó los papeles en la mesa y se sentó en el suelo del departamento. No había suficiente dinero para muebles. La televisión era un modelo antiguo que la dueña del departamento había dejado y la recepción era terrible. Encendió la televisión de todos modos, necesitando algo de ruido para ahogar sus pensamientos. Era un programa de entretenimiento, uno de esos shows donde celebridades mexicanas discutían los últimos escándalos y chismes. Laura iba a cambiar el canal cuando escuchó el nombre de Roberto. En la pantalla apareció una imagen de Roberto en el evento de inauguración de esa mañana. Estaba en un podio, sonriendo arrogantemente mientras hablaba a la prensa. Carla estaba a su lado, deslumbrante en un vestido de diseñador que probablemente había costado más que toda la ropa que Laura tenía ahora. Y queremos agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto, estaba diciendo Roberto. Mi equipo, nuestros inversionistas y especialmente mi maravillosa pareja, Carla, que ha sido mi inspiración durante este proceso creativo. Laura sintió bilis en su garganta. Ese proyecto había sido su idea, su diseño, su trabajo. Durante 2 años, había dedicado días y noches a ese complejo residencial, soñando con crear hogares hermosos para las familias mexicanas. Y ahora Roberto le daba crédito a Carla. La presentadora del programa interrumpió. Roberto, hay rumores sobre tu reciente divorcio. ¿Puedes comentar sobre eso? Roberto sonrió, esa sonrisa practicada que Laura conocía tan bien. Mira, Carmen, fue una situación difícil para todos. Laura es una buena persona, pero simplemente crecimos en direcciones diferentes. No hay drama, no hay escándalo.
Solo dos adultos que decidieron que era mejor seguir adelante. Laura gritó al televisor, mentiroso, pero su voz se perdió en las paredes delgadas del departamento. Carla tomó el micrófono, su voz suave pero segura, lo que Roberto y yo tenemos es especial. Es refrescante estar con alguien que comparte tu pasión por la arquitectura y el diseño. Es como si fuéramos almas gemelas creativas. Laura apagó la televisión de un manotazo. No podía soportar escuchar más. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle hasta que las lágrimas borraron su visión. No estaba llorando por Roberto, estaba llorando por todos los años perdidos, por todos los sacrificios que había hecho, por la persona en la que se había convertido. El teléfono sonó. Era otro número desconocido. Hola. Laura Mendoza. Era una voz femenina, alegre. Sí, ¿quién habla? Soy Daniela García, productora de Televisa. He estado viendo los comentarios en redes sociales sobre el programa que acaba de salir y tu nombre apareció en varios posts. Laura frunció el ceño. No entiendo. Al parecer, muchas personas te conocen y están compartiendo tu versión de la historia del divorcio. Hay mucho interés en tu perspectiva. Laura se sentó en el suelo, confundida. ¿Mi perspectiva? Sí. Mira, estamos produciendo un nuevo programa sobre mujeres que han superado adversidades. Es un reality show donde seguimos las historias de superación personal. Me preguntaba si estarías interesada en participar. Laura se rió amargamente. Le agradezco la oferta, pero creo que me está confundiendo. Yo no soy una historia de superación. Yo soy. Laura, la interrumpió Daniela suavemente. He hecho mi investigación. Sé sobre tus contribuciones al proyecto inmobiliario, sé sobre el divorcio, sé sobre la situación actual. Y creo que tu historia podría inspirar a muchas mujeres que están pasando por situaciones similares. Laura se quedó en silencio. ¿Un reality show? ¿Sobre su vida miserable? No tengo que decidir ahora, continuó Daniela. Pero si estás interesada, me gustaría reunirme contigo mañana para hablar de los detalles. Podríamos grabar un piloto y ver si hay chemistry. ¿Chemistry? Si tu historia resuena con la audiencia. Laura, entre tú y yo, está claro que hay un patrón aquí. Muchas mujeres pasan por esto en silencio. Tal vez es hora de que alguien hable con honestidad. Laura miró su reflejo en la ventana oscura. Veía a una mujer derrotada, pero por primera vez en meses, también vio una chispa de algo más. Tal vez curiosidad, tal vez esperanza. Está bien, dijo finalmente. Me reuniré con usted. Excelente. Te enviaré la dirección por WhatsApp. Nos vemos mañana a las 10 en nuestras oficinas en Condesa. Laura colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero por primera vez en meses, había tomado una decisión sin miedo a las consecuencias legales o a la manipulación de Roberto. Se levantó y fue a la cocina, donde su cena fría la esperaba. Mientras comía, pensó en todas las veces que Roberto la había silenciado, todas las veces que había ignorado su voz, todas las veces que había minimizado sus contribuciones. Mañana, tal vez, tendría la oportunidad de hablar con su propia voz. Esa noche, Laura durmió en el sofá como todas las noches recientes, pero por primera vez en meses, no se despertó en medio de la noche con pesadillas sobre juicios y humillaciones. En cambio, soñó con una versión de sí misma que podía hablar libremente, que podía contar su historia sin miedo. No sabía que mañana comenzaría una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que muchas mujeres en México verían sus propias luchas. Era el final de una mentira, pero también el comienzo de una verdad. Laura despertó antes del amanecer, algo inusual para ella. Durante meses había tenido problemas para dormir, pero la noche anterior había sido diferente. Se sentía extrañamente esperanzada, aunque no podía explicar exactamente por qué. La oferta de Televisa parecía demasiado buena para ser real. ¿Por qué una productora importante querría contar su historia? Se levantó del sofá y caminó hasta la ventana. La ciudad estaba empezando a despertar,
Podía escuchar el sonido distante del tráfico y a los vendedores ambulantes gritando tamales calientes en la calle. Revisó su teléfono. Eran las 5:47 de la mañana y tenía 3 mensajes nuevos. El primero era de Daniela García. Buenos días, Laura. Te confirmo la reunión de hoy a las 10 de la mañana en Condesa. La dirección es Avenida Álvaro Obregón 245, piso 8. Habrá un gafete esperándote en recepción. El segundo era de Patricia. Laura, por favor contéstame. Estoy preocupada. El tercero era de un número desconocido. Señora Mendoza, somos del Diario Nacional. Nos gustaría hablar con usted sobre declaraciones que ha hecho el señor Roberto Mendoza. Por favor contáctenos. Laura frunció el ceño. No había hecho ninguna declaración pública. Abrió su navegador y buscó su nombre. Los resultados la dejaron sin habla. Almohadilla Justicia para Laura era trending en Twitter. Había docenas de publicaciones compartiendo fragmentos de documentos del juzgado, capturas de pantalla de redes sociales y, lo más sorprendente, varias mujeres compartiendo sus propias historias de divorcios abusivos. Todas usando el hashtag. No lo puedo creer, murmuró Laura mientras leía tweet tras tweet. Laura Mendoza merece justicia. He visto los documentos del divorcio y es obvio que fue una trampa legal. Mi hermana pasó por lo mismo. Es hora de que estos hombres paguen. Roberto Mendoza construyó su imperio con el trabajo de su esposa y la dejó sin nada. Esto debe de parar. Laura siguió leyendo, incrédula. Había fotos de ella y Roberto de eventos públicos, con comentarios analizando su lenguaje corporal. Había capturas de las cláusulas legales del divorcio que alguien había filtrado. Había incluso testimonios de antiguos empleados de la constructora confirmando que Laura había sido parte integral del diseño del proyecto. Su teléfono sonó. Era Patricia. Laura, ¿has visto las redes sociales? Acabo de despertarme y encontré todo esto. Patty, ¿tú filtraste los documentos? Yo. No, claro que no. Pero me alegra que alguien lo haya hecho. La gente merece saber la verdad. Patty, esto me asusta. Roberto va a volverse loco. Déjalo. Laura, por primera vez en meses, las personas te están creyendo. Tienes que aprovechar esto. Después de colgar, Laura se duchó con agua fría, pensando en lo que haría. Daniela había dicho que la reunión sería a las 10, lo que le daba tiempo de pasar por el metro y llegar temprano. Mientras se vestía, intentó no pensar en las posibles consecuencias legales de aparecer en televisión. Eligió el mismo traje negro que había usado para la entrevista del día anterior, pero esta vez decidió arreglarse un poco más. Usando los últimos restos de maquillaje que tenía, intentó dar la mejor impresión posible. Si iba a exponer su vida en televisión, al menos quería verse presentable. A las 8:30 de la mañana salió de su departamento. Era un martes soleado, y las calles de Roma Norte estaban llenas de vida. Se detuvo en una cafetería pequeña donde un café y un pan tostado costaban 35 pesos. Era caro para su presupuesto, pero necesitaba energía para la reunión. Mientras esperaba su orden, escuchó a 2 mujeres en la mesa vecina. «¿Viste lo de Laura Mendoza?», decía una de ellas. Laura se tensó, tratando de no llamar la atención. «Sí, me parece horrible lo que le hizo su marido. Y pensar que todos creíamos que ella era la mala. Es que así funcionan estos hombres poderosos. Tienen los medios para manipular todo». Laura tomó su café y salió rápidamente. No estaba preparada para que extraños discutieran su vida con tanta familiaridad. En el taxi hacia Condesa, el conductor la reconoció. «Disculpe, ¿no es usted Laura Mendoza?». Laura casi negó, pero algo en la expresión comprensiva del hombre la hizo asentir. «Sí, soy yo. Mucho gusto. Mi hermana pasó por algo similar con su exmarido hace 2 años. Qué bueno que finalmente estén saliendo estas historias a la luz». Laura no supo qué responder. Durante meses había vivido con la vergüenza de ser vista como la ex esposa problemática y ahora extraños le expresaban solidaridad.
A las 9:45 de la mañana llegó al edificio de Televisa en Condesa. Era un edificio moderno de cristal y acero, muy diferente a los espacios donde había tenido que buscar trabajo recientemente. En la recepción, efectivamente había un gafete esperándola. Señora Mendoza, dijo la recepcionista sonriendo. La señorita García la está esperando en el piso 8. El elevador está a su derecha. Laura subió nerviosa. Las oficinas de producción eran impresionantes, con paredes de vidrio y paisajismo urbano que le recordó a los diseños que solía hacer. Daniela García resultó ser una mujer de unos 35 años, con energía contagiosa y una sonrisa genuina. Laura, gracias por venir. Has causado un revuelo desde ayer. Sí, he visto. No esperaba que pasara esto. Siéntate, por favor. Quiero explicarte de qué se trata nuestro programa. Laura se acomodó en un sillón mientras Daniela le servía agua. Nuestro programa se llama Voces Silenciadas. Seguimos las historias de mujeres que han vivido situaciones difíciles pero que están encontrando formas de superarlas. No es como otros reality shows, no queremos drama artificial. Queremos mostrar procesos reales de sanación y transformación. Laura la escuchó atentamente. Daniela le explicó que el programa consistiría en seguirla durante sus actividades diarias, documentar su búsqueda de trabajo y permitirle espacio para contar su versión de los eventos sin filtros editoriales. También ofrecemos recursos, continuó Daniela. Abogados pro bono, psicólogos, asesores financieros. No queremos solo documentar, queremos ayudar realmente. Laura sintió sus ojos llenarse de lágrimas. ¿Por qué harían esto por mí? Laura, tu historia representa la de miles de mujeres en México. Mujeres que construyen los éxitos de sus esposos solo para ser borradas después. El timing es perfecto, la audiencia está lista para estas conversaciones. ¿Qué pasa con los aspectos legales? Roberto tiene abogados poderosos. Nosotros también. Y además, mostrar la verdad no es ilegal. No vamos a hacerte decir nada que no quieras y tendrás control editorial sobre tu propia narrativa. Laura pasó la siguiente hora discutiendo detalles con Daniela y su equipo. Le presentaron al director, Jorge, un hombre calmo con experiencia en documentales sociales, y a Carmen, la coordinadora de apoyo psicológico. Si aceptas, dijo Daniela, empezaríamos mañana con una sesión introductoria. Te grabaríamos en tu entorno natural, tal vez cocinando o preparándote para una entrevista de trabajo. Lo importante es mostrar tu rutina real. Laura pensó en mostrar su departamento pequeño, su sofá-cama, su vida reducida. No sé si estaré cómoda mostrando mi situación actual. Laura, intervino Carmen, tu situación actual es parte de tu historia. Muchas mujeres viven exactamente así después de divorcios abusivos. Mostrar la realidad, sin vergüenza, es lo que va a resonar con la audiencia. Al mediodía, después de más discusiones y de firmar algunos documentos preliminares, Laura se encontró en la oficina de la abogada que el programa había asignado. Licenciada Sofía Morales, se presentó una mujer de unos 50 años con una presencia imponente. He revisado tu caso, Laura, y hay varias anomalías en los procedimientos del divorcio que podríamos investigar. Laura se sintió esperanzada por primera vez en meses. ¿Realmente piensa que hay algo que pueda hacer? Bueno, no podemos prometer nada, pero sí hay elementos cuestionables. Las cláusulas de no competencia, por ejemplo, son excesivamente restrictivas y podrían no ser legalmente válidas. Y está el tema de los assets transferidos antes del divorcio. Laura pasó la siguiente hora repasando los detalles del divorcio con la licenciada Morales. Era la primera vez que un abogado la escuchaba sin hacerla sentir que estaba siendo juzgada. Lo más importante ahora, dijo la licenciada, es que tengas cuidado con lo que dices públicamente. Podemos usar el programa como plataforma, pero debemos ser estratégicos. A las 2 de la tarde, Laura se reunió con Daniela una vez más antes de irse. Entonces, ¿estás dentro?, preguntó Daniela. Laura respiró profundo. Sí. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que esto realmente ayude a otras mujeres.
No quiero que sea solo un espectáculo sobre mi drama personal. Daniela sonrió. Eso es exactamente lo que queremos. Laura, creo que estás a punto de convertirte en una voz muy importante. Laura salió del edificio sintiendo una mezcla de miedo y emoción. En el taxi de regreso, revisó su teléfono. El número de mensajes y notificaciones había aumentado exponencialmente. Almohadilla Justicia para Laura tenía ahora miles de tweets y varios medios de comunicación intentaban contactarla. Pero había un mensaje que le llamó la atención. Era de uno de sus antiguos profesores de arquitectura de la universidad, Eduardo Ramírez. Laura, he seguido tu situación en las noticias. Estoy organizando un seminario sobre diseño inclusivo para un evento universitario la próxima semana. ¿Te interesaría dar una charla sobre tus proyectos? Por supuesto, hay honorarios. Laura leyó el mensaje 3 veces. Hacía meses que no le ofrecían trabajo en su campo. Durante las últimas semanas había aplicado a posiciones de secretaria, cajera y asistente general. Ahora, alguien quería escucharla hablar sobre arquitectura. Llegó a su departamento y encontró una sorpresa en la puerta. Un ramo de flores con una nota, para la mujer que está inspirando a muchas. Con admiración, las vecinas del 3B. Laura sintió lágrimas de gratitud. Eran sus vecinas, mujeres que apenas conocía, que habían gastado dinero que probablemente no tenían de sobra para mostrarle apoyo. Entró a su departamento y colocó las flores en un vaso improvisado con una botella de vidrio. Su teléfono sonó. Era Roberto. Laura se quedó mirando la pantalla. Durante meses, se había escondido de sus llamadas, temerosa de confrontaciones y amenazas legales. Pero algo había cambiado en las últimas 24 horas. No estaba sola en esto. Contestó. Laura. La voz de Roberto sonaba tensa. Roberto. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Filtrar documentos legales? ¿Hablar con la prensa? Yo no he hablado con ninguna prensa, Roberto. La gente está descubriendo la verdad por su cuenta. No me vengas con eso. Esto es una violación de nuestro acuerdo de divorcio. Mis abogados, tus abogados pueden hacer lo que quieran, lo interrumpió Laura. Ya no tengo miedo de ellos. Y para que sepas, voy a participar en un programa de televisión. Silencio del otro lado. Laura, esto es una mala idea. Estás embarrándote en cosas que no entiendes. Al contrario, Roberto. Por primera vez en años, estoy entendiendo perfectamente lo que pasó. Laura colgó el teléfono y inmediatamente lo bloqueó. No quería lidiar con más llamadas o mensajes de amenaza. Se sentía extrañamente poderosa, como si hubiera recuperado un pedazo de sí misma que había perdido. Pasó la tarde preparándose para las grabaciones del día siguiente. Limpió su pequeño departamento, organizó sus pocos papeles y practicó lo que diría sobre su experiencia. Carmen, la psicóloga del programa, la llamó para una sesión telefónica de preparación. Laura, es importante que te sientas auténtica, le aconsejó Carmen. No trates de ser perfecta o de tener todas las respuestas. La audiencia va a conectar con tu honestidad. Estoy nerviosa de que me juzguen. De que digan que soy una oportunista. Algunas personas siempre van a juzgar. Pero por cada persona que te juzgue, habrá 10 que se identifiquen con tu historia. Piensa en todas las mujeres que te están enviando mensajes de apoyo. Esa noche, Laura preparó la misma ensalada simple que había comido durante semanas, pero por primera vez en meses, no la consumió con amargura. Mientras comía, leyó algunos de los mensajes de apoyo en redes sociales. Mi mamá pasó por lo mismo hace 20 años. Gracias por tener el valor de hablar. Laura, eres una inspiración. No dejes que te silencien. Estoy en medio de un divorcio similar. Tu historia me da esperanza. A las 9 de la noche, Laura se acostó temprano. Mañana sería su primer día de grabación y necesitaba energía. Antes de dormir, tomó una foto de su departamento pequeño con su teléfono. Era la primera vez que documentaba su situación actual sin vergüenza. La subió a Instagram con una descripción simple: mañana empieza mi historia.
Gracias a todos por el apoyo. @Justicia para Laura. En minutos, la publicación tenía cientos de likes y comentarios. Laura apagó su teléfono y cerró los ojos. Por primera vez en meses, se sentía esperanzada sobre el futuro. Al día siguiente, el equipo de Voces Silenciadas llegó puntual a las 8 de la mañana. Jorge, el director, había reducido el equipo al mínimo para que Laura se sintiera cómoda. Solo él, un camarógrafo, y Daniela. Vamos a empezar con tu rutina matutina, explicó Jorge. Solo actúa natural, como si no estuviéramos aquí. La primera hora fue incómoda. Laura se sentía cohibida preparando su desayuno básico, doblar su ropa en el sofá que servía como cama y prepararse para otro día de búsqueda de empleo. Pero gradualmente, comenzó a relajarse. Cuéntanos sobre tu día típico, pidió Daniela mientras la cámara rodaba. Laura describió su rutina: revisar ofertas de trabajo, aplicar a posiciones, lidiar con el rechazo. No ocultó la realidad financiera ni emocional de su situación. Esta era mi vida antes, dijo Laura, mostrando fotos en su teléfono. Y esta es mi vida ahora. Es una caída dura, pero estoy aprendiendo que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su código postal. La declaración resonó con fuerza. Jorge y Daniela intercambiaron miradas significativas. A mediodía, grabaron a Laura en una entrevista real de trabajo que había conseguido para esa tarde. Era una posición en una empresa de marketing digital y aunque no era arquitectura, Laura estaba determinada a conseguirla. La entrevista fue en Doctores y el equipo de producción la siguió discretamente con cámaras. Laura contestó las preguntas profesionalmente, describiendo sus habilidades transferibles y su disposición para aprender. Al salir, le dijeron que la llamarían en unos días. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Daniela mientras caminaban de regreso al metro. Agotada. Pero también, aliviada. Es la primera entrevista en semanas donde siento que tuve una oportunidad real. Esa tarde, grabaron a Laura en una sesión con la licenciada Morales. La abogada había preparado una estrategia para revisar el acuerdo de divorcio y potencialmente presentar una apelación. Lo que vamos a mostrar, explicó la licenciada en cámara, es que existen opciones legales para mujeres en situaciones similares. No tienen que aceptar acuerdos abusivos sin luchar. Por la noche, el equipo se reunió en una sala de edición para revisar el material del día. Laura estaba fascinada viendo fragmentos de sus propias entrevistas en los monitores. Esto está quedando muy bien, comentó Jorge. Laura, tu honestidad es exactamente lo que necesitábamos. Daniela asintió. Creo que estamos captando algo especial. La audiencia va a conectar con tu autenticidad. Al salir del estudio esa noche, Laura se sentía exhausta pero satisfecha. Era extraño ver su vida desde una perspectiva externa, pero también había algo liberador en compartir su experiencia abiertamente. En casa, revisó sus redes sociales. El hashtag #Justicia para Laura ahora tenía más de 50.000 tweets y había aparecido en varios programas de noticias. Su historia estaba resonando más allá de lo que había imaginado. Recibió un mensaje de una productora de radio: Laura, nos encantaría tenerte en nuestro programa mañana para discutir tu experiencia. Es una hora de gran audiencia. Por primera vez en su vida adulta, Laura tenía opciones. Podía elegir dónde y cómo contar su historia. Después de años siendo silenciada, finalmente tenía una voz. Se preparó para dormir con una sonrisa en el rostro. Mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en meses, los enfrentaría con esperanza en lugar de miedo. En su último mensaje del día, Patricia le escribió: Laura, estoy orgullosa de ti. Mamá y papá estarían orgullosos también. Laura respondió: gracias, Patty. Esto apenas comienza. No podía imaginar hasta qué punto tenía razón. Los eventos de los próximos días transformarían no solo su vida, sino la conversación nacional sobre divorcios abusivos y justicia económica para las mujeres en México. Esa noche, Laura durmió profundamente por segunda vez consecutiva. En sus sueños, se veía a sí misma diseñando edificios otra vez, pero estos no eran solo estructuras físicas.
Estaba construyendo puentes entre las experiencias de mujeres como ella y el mundo que las había ignorado durante tanto tiempo. Era solo el comienzo de encontrar su voz inesperada. La tercera semana del programa Voces Silenciadas trajo consigo un remolino de eventos que Laura jamás había anticipado. Era viernes por la mañana y su rutina había cambiado completamente. Ya no se despertaba con ansiedad preguntándose si tendría dinero para el próximo mes. Ahora se despertaba con una mezcla de nerviosismo y emoción, revisando inmediatamente su teléfono para ver el impacto de la transmisión de la noche anterior. El programa iba mejor de lo que cualquiera había predicho. Los ratings eran históricos para el horario y las redes sociales explotaban cada vez que salía al aire. Pero lo más sorprendente para Laura era cómo su historia había resonado más allá de la pantalla de televisión. Laura, mira esto, le dijo Patricia por teléfono mientras Laura desayunaba en su departamento. El Senado está discutiendo una ley nueva sobre los acuerdos de divorcio. Mencionaron tu caso específicamente. Laura casi escupió su café. ¿Qué? Sí, la senadora María Fernández citó tu caso como ejemplo de por qué necesitamos reformas en las leyes matrimoniales. Dice que las cláusulas de no competencia en divorcio son una forma de violencia económica. Laura encendió su laptop. Efectivamente, en la página web del Senado había una sesión en vivo donde discutían la ley Laura, un apodo que habían dado a las reformas propuestas. Veía a políticos debatiendo sobre su vida como si fuera un caso de estudio. Su teléfono sonó. Era Daniela. Laura, ¿ya viste las noticias? Mi hermana me acaba de avisar. Esto es surreal. Escucha, tenemos una reunión de emergencia en 1 hora. Vámonos de rodaje al Senado hoy. Esto es más grande de lo que imaginábamos. 2 horas después, Laura se encontraba en los pasillos del edificio del Senado con el equipo de producción. La senadora Fernández había acordado una entrevista exclusiva para el programa. Laura, dijo la senadora al conocerla, gracias por tener el valor de compartir tu historia. Has puesto un reflector en un problema que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La entrevista fue intensa. Laura describió las cláusulas restrictivas de su divorcio y la senadora explicó cómo estas prácticas eran más comunes de lo que la gente creía. Estamos viendo casos similares en todo el país, explicó la senadora Fernández. Hombres poderosos usando el sistema legal para castigar a sus exesposas, manteniéndolas económicamente dependientes incluso después del divorcio. Pero yo nunca quise que esto llegara tan lejos, confesó Laura. Solo quería justicia para mí. Y ese es exactamente el punto, Laura. No debería ser justicia para ti. Debería ser justicia para todas. Después de la grabación, el equipo fue a almorzar a un restaurante cercano. Laura notó que las personas las reconocían, susurrando y apuntando discretamente. Está pasando más rápido de lo que planeamos, dijo Jorge mientras revisaba su tableta. El episodio de anoche tuvo 2.3 millones de espectadores. Es un récord para el horario. Y los números en streaming son aún mejores, añadió Daniela. Pero hay algo más que debes ver. Daniela le pasó su tableta a Laura. Era un video de TikTok que había subido una mujer joven. Hola, mi nombre es Andrea. Tengo 28 años y también pasé por un divorcio abusivo el año pasado. Gracias a Laura Mendoza por inspirarme a compartir mi historia. Hay cientos de estos videos, explicó Daniela. Mujeres de todo el país están compartiendo sus experiencias usando el hashtag #MiHistoriaImporta. Laura seguía desplazándose por los videos, viendo cara tras cara de mujeres valientes compartiendo historias dolorosamente similares a la suya. Esposas que habían construido negocios familiares solo para perder todo en divorcios. Mujeres profesionales cuyas carreras habían sido saboteadas por antiguos esposos. Madres que luchaban por mantener a sus hijos después de acuerdos legales injustos. Es abrumador, murmuró Laura. Es necesario, dijo Jorge suavemente. Tu historia abrió una compuerta, Laura. Estas mujeres necesitaban saber que no estaban solas. Esa tarde, mientras regresaban al estudio, el teléfono de Laura no paraba de sonar. Solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo, ofertas de trabajo.
Entre todos esos mensajes, uno la hizo detenerse. Era de Carlos, el arquitecto que había sido su mentor muchos años atrás. Laura, he seguido tu historia. Estoy organizando un colectivo de diseño inclusivo. Te queremos como directora creativa. Salario competitivo, horarios flexibles. Si estás interesada, hablemos. Laura leyó el mensaje 3 veces. Directora creativa. Hacía años que soñaba con esa posición. Tengo noticias, anunció al equipo cuando llegaron al estudio. Después de compartir la oferta de trabajo, Daniela sonrió. Esto es exactamente lo que queríamos mostrar. El viaje de regreso, no solo la caída. Pero no es solo sobre mí, dijo Laura. Todas esas mujeres que están compartiendo sus historias también merecen oportunidades. Entonces hagamos algo al respecto, propuso Daniela. Expandamos el programa. En lugar de seguir solo tu historia, documentemos a varias mujeres en situaciones similares. Jorge asintió. Una serie especial. Voces silenciadas, el movimiento. Laura sentía que todo estaba pasando muy rápido, pero también se sentía energizada de una manera que no había experimentado en años. Sin embargo, esa energía se vio interrumpida por una llamada que no esperaba. Señora Mendoza, dijo una voz masculina formal. Soy el licenciado Ramírez, del bufete de abogados que representa al señor Roberto Mendoza. Laura se tensó. ¿Qué necesita? Mi cliente ha observado con preocupación su participación en este programa de televisión. Creemos que está violando varios términos de su acuerdo de divorcio, incluyendo la cláusula de confidencialidad. Licenciado, interrumpió Laura, respirando profundo, mi nueva abogada revisó esos términos. Las cláusulas de confidencialidad no se aplican a programas de interés público, especialmente cuando se discuten temas de política pública. Eso está por verse, señora Mendoza. Le recomiendo que reconsidere su posición antes de que esto escale a medidas legales más serias. Laura colgó, pero esta vez sin el miedo que solía acompañar estas llamadas. Inmediatamente marcó a la licenciada Morales. Laura, era de esperarse, dijo la abogada calmadamente. Roberto está asustado porque está perdiendo control sobre la narrativa. Pero estamos preparadas para esto. ¿Preparadas cómo? Tengo noticias mejores. Hemos encontrado evidencia de fraude en las transferencias de activos que Roberto hizo antes del divorcio. Podríamos tener un caso para anular partes del acuerdo. Laura casi grita de alegría. ¿En serio? Sí. Y con la presión mediática actual, dudo que Roberto quiera una batalla legal prolongada en los tribunales. Esa noche, Laura tenía una aparición en un programa de noticias vespertino con alto rating. Era su primera entrevista en vivo desde que había empezado todo este proceso. Laura Mendoza se ha convertido en un símbolo involuntario de las luchas que enfrentan muchas mujeres mexicanas después del divorcio, comenzó el presentador. Su historia ha inspirado a cientos de mujeres a compartir sus propias experiencias y ha llegado hasta el Senado. Laura, ¿cómo se siente al ver este impacto? Laura miró directamente a la cámara. Durante meses había evitado el contacto visual con desconocidos, pero ahora se sentía segura hablando. Honestamente, me siento abrumada pero también esperanzada. Cuando decidí participar en Voces Silenciadas, solo quería contar mi historia. No imaginé que resonaría con tantas mujeres. Su caso ha destacado las desigualdades en nuestro sistema legal. ¿Qué mensaje tiene para las mujeres que están viendo esto y pasando por situaciones similares? Laura pensó en Andrea, en las mujeres de los videos de TikTok, en todas las que le habían escrito. Quiero que sepan que no están solas. Durante meses, me sentí culpable y aislada, como si fuera la única que había pasado por esto. Pero la verdad es que nuestro sistema tiene fallas estructurales que permiten estos abusos. ¿Y qué dice sobre las acusaciones de su ex esposo de que está violando acuerdos de confidencialidad? Laura sonrió ligeramente. Con todo respeto a mi ex esposo, la verdad no necesita esconderse detrás de cláusulas legales. Si él tiene algo que esconder, tal vez debería examinar por qué. La entrevista duró 20 minutos, y Laura se sorprendió de lo cómoda que se sentía.
Al salir del estudio, revisó su teléfono y vio que los comentarios en redes sociales eran abrumadoramente positivos. Laura, acabamos de ganar a todos los programas de la competencia, le dijo Daniela excitada. Tuvimos un SARE del 34% en ese horario. ¿Eso es bueno?, preguntó Laura, aún aprendiendo sobre la industria televisiva. Es extraordinario. Mañana van a querer más entrevistas. Pero Laura estaba pensando en algo más. Daniela, ¿recuerdas lo que dijimos sobre expandir el programa? Sí, la serie especial. Quiero hacerlo. Y quiero que sea más que solo documentar historias. Quiero crear una red de apoyo real. Abogados, psicólogos, bolsa de trabajo. Un sistema completo. Daniela miró a Laura con nueva admiración. Esa es exactamente la evolución que esperábamos. Laura, creo que acabas de encontrar tu verdadera voz. El sábado por la mañana, Laura despertó en su departamento, pero ya no se sentía como la misma mujer que había vivido allí durante meses. Los muebles seguían siendo los mismos, el sofá aún servía como cama, pero la energía había cambiado completamente. Decidió aceptar la oferta de trabajo de Carlos. Era el primer paso hacia reconstruir su carrera profesional. Pero también decidió que no se mudaría de inmediato. Quería permanecer conectada con la realidad que había motivado su historia. Patricia pasó por su casa esa mañana con café y pan dulce. No lo puedo creer, Laura. Fuiste trending topic en Twitter toda la semana. Es surrealista. A veces siento que estoy viendo la vida de otra persona. No, hermana. Esta siempre fuiste tú. Solo que ahora el mundo te está viendo como yo siempre te he visto. Pasaron la mañana planeando los próximos pasos. Laura tenía reuniones la próxima semana con la productora para concretar la serie expandida. También tenía una cita con Carlos para discutir su nuevo trabajo. ¿Sabes lo que me da más miedo?, confió Laura a su hermana. ¿Qué? Que esto sea temporal. Que la gente se olvide y todo vuelva a ser como antes. Patricia tomó las manos de su hermana. Laura, ya no hay vuelta atrás. Has iniciado una conversación que este país necesitaba tener. Incluso si la atención mediática disminuye, el impacto va a durar. Como si el universo quisiera confirmar las palabras de Patricia, el teléfono de Laura sonó. Era un número desconocido con clave de área de Guadalajara. Hola. Señora Mendoza, mi nombre es Dr. Raúl González. Soy profesor de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Mucho gusto, doctor. La llamamos por mis colegas y yo, estamos organizando un simposio nacional sobre reforma legal en casos de divorcio. Nos gustaría invitarla como oradora principal. Laura miró a Patricia con ojos grandes. Por supuesto, doctor. Sería un honor. Después de colgar, Laura se sentó en silencio por un momento. Hace 3 meses, estaba buscando trabajo como cajera. Ahora, universidades la invitaban a hablar sobre política legal. Patty, dijo finalmente, creo que mi vida está a punto de cambiar de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Ya cambió, Laura. Y lo hiciste tú misma. Esa tarde, Laura decidió caminar por su vecindario, algo que no había hecho con frecuencia en los últimos meses. La gente la reconocía ahora. Algunos la saludaban discretamente, otros se acercaban para agradecerle por compartir su historia. En el mercado donde compraba sus vegetales, don Carlos la recibió con una sonrisa. Laura. Te vi en la televisión. Estamos orgullosos de ti. Gracias, don Carlos. Usted siempre fue amable conmigo cuando lo necesitaba. Para eso estamos, para apoyarnos entre vecinos. Oye, mi sobrina está pasando por un divorcio difícil. ¿Crees que podrías hablar con ella? Por supuesto. Deme su número. Era la 5ª persona esa semana que le pedía consejo. Laura se dio cuenta de que había pasado de ser una víctima a ser una fuente de esperanza para otros. Al llegar a casa, encontró algo inesperado en su puerta. Era una carta formal, pero no del bufete de abogados. Era del Colegio de Arquitectos de México. Con manos temblorosas, la abrió,
Estimada Laura Mendoza, el Colegio de Arquitectos de México ha revisado su caso y los documentos relacionados con el proyecto residencial Santa Fe. Después de una investigación exhaustiva, concluimos que usted fue la diseñadora principal del proyecto. Nos complace informarle que reconoceremos formalmente sus contribuciones y suspenderemos cualquier acreditación futura para Roberto Mendoza relacionada con este trabajo hasta que la situación se resuelva legalmente. Adjuntamos una invitación para presentar su portafolio en nuestra próxima gala anual. Laura se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo, llorando de alivio. No solo estaba recuperando su voz, estaba recuperando su identidad profesional. Su teléfono sonó. Era Roberto, probablemente había recibido la misma notificación del colegio. Esta vez, Laura no dudó en contestar. ¿Sí, Roberto? Laura, tenemos que hablar. En persona. No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Por favor. Necesitamos resolver esto antes de que se salga más de control. Laura se rió, una risa sin humor pero con una claridad que la sorprendió a sí misma. Está fuera de control para ti, Roberto. Para mí, por primera vez en años, todo está en perfecto control. Laura, podemos llegar a un acuerdo. ¿Podemos? El único acuerdo que aceptaré es una disculpa pública y la devolución de los activos que eran míos. Habla con tu abogado, Roberto. Y cuando estés listo para hacer lo correcto, mi abogada estará esperando. Laura colgó y bloqueó el número. Se levantó del suelo y miró a su alrededor en su pequeño departamento. Ya no se sentía como una prisión, se sentía como un trampolín. Esa noche, Laura hizo algo que no había hecho en meses, cocinó una cena completa. Invitó a Patricia, y juntas prepararon chiles en nogada mientras veían el programa de la semana anterior. Es extraño verme en televisión, comentó Laura. Te acostumbrarás. Laura, ¿puedo decirte algo? Claro. Estoy orgullosa de quien te has convertido. Pero más importante, puedo ver que tú también estás orgullosa de ti misma. Laura asintió, mirando su reflejo en la ventana. Ya no veía a una mujer derrotada. Veía a alguien que había encontrado fuerza en la vulnerabilidad, poder en la honestidad y comunidad en el aislamiento. ¿Sabes qué, Patty? Creo que por primera vez en años, realmente sé quién soy. Pero el fin de semana pasó demasiado rápido y el lunes trajo nuevos desafíos. Laura recibió una citación legal que la congeló en el lugar. Roberto había cumplido su amenaza, estaba demandándola por difamación, daño a la propiedad intelectual y violación del acuerdo de confidencialidad. No puede ser, susurró Laura mientras leía los documentos. La demanda era por 5 millones de pesos en daños. Inmediatamente llamó a la licenciada Morales. Laura, ya me habían avisado. Estábamos esperando esto. No te preocupes. ¿No preocuparme? Me está demandando por 5 millones de pesos. Es una táctica de intimidación. Roberto sabe que no tiene caso, pero quiere asustarte para que te retractes públicamente. ¿Y si gana? No va a ganar, Laura. Tenemos documentación sólida de todo lo que has dicho. Y más importante, tenemos algo que él no esperaba. ¿Qué? Su ex contadora acaba de contactarme. Tiene evidencia de que Roberto estuvo ocultando ingresos durante años, incluyendo el tiempo de tu matrimonio. Laura sintió un vuelco en el estómago. María. Exacto. María Jiménez. Dice que después de ver tu testimonio, no podía seguir siendo cómplice del fraude fiscal. El resto del día fue un borrón de llamadas legales, reuniones de emergencia con el equipo de producción y estrategia de comunicación. Daniela estaba preocupada por cómo la demanda podría afectar el programa. Laura, entendería completamente si quieres pausar las grabaciones mientras manejas esto, dijo Daniela. No, respondió Laura firmemente. Si algo, esto demuestra exactamente por qué necesitamos seguir. Roberto está usando sus recursos para silenciarme. ¿Cuántas otras mujeres han sido silenciadas de la misma manera? Esa tarde, Laura recibió una llamada que no esperaba. Era de Sofía, la hermana mayor de Roberto, a quien no había visto desde el divorcio. Laura,
soy Sofía. ¿Podemos hablar? No estoy segura de que sea una buena idea. Por favor. Es sobre Roberto. Y sobre lo que está pasando. Curiosa a pesar de sí misma, Laura aceptó reunirse con Sofía en un café neutral. Sofía llegó luciendo agotada y preocupada. Laura, primero quiero disculparme. Durante todos estos meses, creí la versión de Roberto. Pero después de ver el programa y hablar con María. ¿María la contadora? Sí. Resultó que Roberto también me había estado mintiendo a mí. Yo invertí en su empresa hace 3 años y ahora descubro que mis reportes financieros estaban falsificados. Laura miró a Sofía con sorpresa. ¿Tu propia hermana? Roberto ha estado manipulando a todos, Laura. A ti, a mí, a nuestros padres. Es como si fuera adicto al control. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero ayudarte. Tengo acceso a documentos que podrían fortalecer tu caso. Y quiero que mis padres sepan la verdad sobre lo que Roberto ha estado haciendo. Laura se quedó en silencio, procesando esta información. Sofía sacó una carpeta de su bolsa. Estos son contratos originales donde Roberto registró la empresa usando fondos que tú heredaste de tus padres. Él nunca te dijo que había usado ese dinero. Laura abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos eran auténticos y mostraban claramente que Roberto había utilizado la herencia de Laura como capital inicial para su empresa. No lo sabía, susurró Laura. Yo pensé que ese dinero estaba en el banco. Hay más. Roberto ha estado teniendo problemas de ludopatía. Ha perdido más de 2 millones de pesos en apuestas deportivas en el último año. Por eso necesitaba todos los activos del divorcio. Laura miró a Sofía, tratando de entender por qué su excuñada estaba revelando todo esto. Sofía, ¿por qué me estás ayudando? Porque me di cuenta de que si él te hizo esto a ti, podría hacerme lo mismo a mí o a cualquier mujer en su vida. Y porque entiendo ahora que lo que le estás haciendo no es venganza. Es justicia. Esa noche, Laura revisó todos los documentos que Sofía le había dado. Eran explosivos. No solo probaban el uso no autorizado de su herencia, sino que también mostraban un patrón de comportamiento financiero fraudulento que se extendía más allá de su matrimonio. A la mañana siguiente, Laura tenía una sesión de rodaje temprano. El tema era sistemas de apoyo y alianzas inesperadas. Parecía que el universo tenía sentido del humor. Durante la grabación, Laura recibió un mensaje de texto alarmante de Patricia. Laura, Roberto está dando una conferencia de prensa en este momento. Dice que vas a retractarte públicamente de todas tus acusaciones. Laura mostró el mensaje a Daniela, quien inmediatamente puso la conferencia de prensa en vivo en su tableta. Roberto estaba frente a una sala llena de periodistas, con sus abogados a su lado. Mi ex esposa ha estado bajo mucha presión mediática, estaba diciendo. La entiendo, y no le guardo rencor. Pero la verdad es que sus acusaciones son exageradas y están causando daño real a nuestra empresa y a nuestros empleados. Un periodista lo interrumpió. Señor Mendoza, ¿puede comentar sobre los documentos que muestran el uso de la herencia de su ex esposa? Roberto se vio claramente sorprendido. No sé de qué documentos habla. Esos son rumores. Señor Mendoza, insistió otro periodista, tenemos copias de los contratos originales de su empresa. ¿Niega que usó 800,000 pesos de la herencia de Laura Mendoza como capital inicial? Roberto miró a sus abogados, visiblemente incómodo. Sin comentarios sobre asuntos legales pendientes. Laura miró a Daniela. Parece que la información ya se filtró a la prensa. ¿Fuiste tú? No. Pero tengo una idea de quién pudo haber sido. Su teléfono sonó. Era Sofía. Laura, ¿estás viendo la conferencia? Sí. Sofía, ¿enviaste los documentos a la prensa? No yo directamente. Pero le di copias a María, y ella tiene contactos en varios medios. Laura se sintió dividida entre gratitud y preocupación. Sofía, esto podría complicar las cosas legalmente. Laura, a veces tenemos que arriesgar para hacer lo correcto. Roberto ha controlado la narrativa durante demasiado tiempo.
Después de colgar, Laura encontró al equipo de producción en una reunión de emergencia. Laura, dijo Jorge, esto cambia todo. La historia ahora es mucho más compleja. No es solo sobre tu divorcio, es sobre fraude empresarial, ludopatía y un patrón de manipulación que afecta a múltiples personas. ¿Qué sugieres?, preguntó Laura. Que expandamos el enfoque del programa. Vamos a documentar no solo tu historia, sino toda la red de personas afectadas por las acciones de Roberto. Sofía, María, los empleados de la empresa, otros inversionistas. Daniela asintió. Es una historia más poderosa porque muestra cómo el abuso de poder afecta a sistemas enteros, no solo a individuos. Laura se sentó en silencio, considerando las implicaciones. Su historia personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Está bien, dijo finalmente. Pero quiero proteger a las personas que están hablando. Sofía y María están arriesgando mucho. En los días siguientes, la historia explotó en los medios nacionales. Los noticieros principales se enfocaban no solo en el divorcio de Laura, sino en las prácticas comerciales de Roberto y su impacto en la comunidad de negocios. Laura recibió cientos de llamadas de otros inversionistas que habían trabajado con Roberto, muchos compartiendo historias similares de manipulación financiera. Laura, le dijo su abogada en una reunión el miércoles, tenemos suficiente evidencia para no solo defendernos de la demanda de Roberto, sino para presentar una contrademanda masiva. ¿Qué tan masiva? Podríamos estar hablando de restitución completa de todos los activos mal habidos, más daños. Roberto podría perder todo. Laura se quedó en silencio. 6 meses atrás, perder todo había sido su mayor miedo. Ahora, la idea de que Roberto experimentara lo mismo no le daba satisfacción, solo una sensación de justicia cansada. Licenciada, yo no quiero destruirlo. Solo quiero que se haga justicia. Para mí y para todos los demás. ¿Puedo trabajar con eso? Podríamos proponer un acuerdo que incluya restitución completa, disculpa pública y programas de tratamiento para su adicción al juego. Esa noche, Laura apareció nuevamente en las noticias, pero esta vez en una entrevista diferente. No era sobre su divorcio personal, era sobre reforma sistémica. Laura, preguntó el presentador, su caso ha revelado problemas más profundos en nuestros sistemas legales y empresariales. ¿Qué esperanzas tiene para el cambio? Laura miró directamente a la cámara. Espero que mi experiencia sirva como catalizador para reformas reales. No solo en las leyes de divorcio, sino en cómo protegemos a las personas de abuso de poder en todos los niveles. ¿Y qué dice a Roberto directamente? Laura pausó, pensando cuidadosamente en sus palabras. Le diría que la verdad es liberadora, incluso cuando es dolorosa. Le animaría a buscar ayuda para sus problemas personales y a tomar responsabilidad por el daño que ha causado. Después de la entrevista, Laura caminó a casa por las calles de Roma Norte. Era una noche fresca de otoño y la ciudad estaba tranquila. Por primera vez en meses, se sentía en paz. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Laura, soy Roberto. Después de ver tu entrevista, entiendo que tengo mucho trabajo que hacer en mí mismo. Mi abogado te contactará mañana para discutir un acuerdo. No quiero seguir lastimando a la gente. Lo siento por todo. Laura leyó el mensaje varias veces. No era la disculpa completa que merecía, pero era un comienzo. Por primera vez, Roberto estaba tomando responsabilidad. Respondió simplemente, gracias, Roberto. Te deseo sanación. Esa noche, Laura se acostó en su sofá cama por última vez. Mañana se mudaría a un apartamento pequeño pero propio, pagado con los primeros ingresos de su nuevo trabajo y las apariciones en el programa. Mientras se quedaba dormida, pensó en el artículo que había leído esa mañana. La ley Laura ha sido aprobada en primera lectura en el Senado con una mayoría abrumadora. El eco de la verdad había resonado más lejos de lo que jamás había imaginado. Y Laura sabía que esto era solo el comienzo de una conversación nacional que cambiaría vidas para siempre. En sus sueños, no veía más a Roberto ni a los tribunales ni a la humillación del pasado.
Veía a miles de mujeres caminando con sus cabezas en alto, sus voces siendo escuchadas, sus contribuciones siendo reconocidas. La verdad tenía su propio poder, y el eco continuaría resonando mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. 6 meses después de que Laura apareciera por primera vez en Voces Silenciadas, la sala de juntas del Colegio de Arquitectos de México estaba llena. Era marzo de 2025, y Laura se encontraba de pie frente a un proyector, presentando no solo su portafolio profesional, sino la propuesta más ambiciosa de su carrera. El proyecto Reconstruir no es solo sobre diseño arquitectónico, explicó Laura a los miembros del consejo y a los colegas presentes. Es sobre crear espacios que honren las historias de las mujeres que han tenido que reconstruir sus vidas desde cero. La presentación era diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. Los diseños mostraban centros de apoyo integrados en complejos residenciales accesibles, oficinas compartidas para mujeres emprendedoras que estaban comenzando de nuevo, y espacios comunitarios diseñados específicamente para facilitar conexiones y sanación. Durante los últimos 6 meses, he visitado más de 50 ciudades en México, hablando con cientos de mujeres que, como yo, han perdido todo en divorcios abusivos. Este proyecto es la culminación de esas conversaciones. Mientras Laura hablaba, podía ver las caras del público asimilando la transformación. Ya no era solo Laura Mendoza, la arquitecta que había sido víctima de una injusticia. Era Laura Mendoza, la arquitecta que había convertido su dolor en propósito. El proyecto había sido posible gracias a la combinación perfecta de eventos. Después de que la ley Laura fuera aprobada en el Senado, modificando las regulaciones sobre divorcios y estableciendo protecciones contra cláusulas abusivas, varias empresas habían querido asociarse con ella. La más significativa había sido Desarrollos Equitables S.A., una nueva constructora enfocada en proyectos con impacto social. Las estimaciones preliminares, continuó Laura, mostrando una serie de gráficos, indican que podríamos crear más de 3.000 viviendas accesibles al año, con servicios integrados de apoyo legal, psicológico y social para al menos 10.000 mujeres y sus familias. Al terminar la presentación, el silencio duró apenas segundos antes de que estallara el aplauso. La directora del colegio, una mujer que había sido mentora de Laura décadas atrás, se levantó. Laura Mendoza no solo ha recuperado su lugar en nuestra profesión, dijo. Ha expandido lo que significa ser arquitecta en México. Este proyecto será apoyado por el colegio en su totalidad. Después de la presentación, Laura fue rodeada por colegas, inversionistas y medios de comunicación. Pero su atención se desvió hacia una figura familiar en la parte trasera de la sala. Era Roberto. Laura se disculpó con sus colegas y caminó hacia él. Había pasado 3 meses desde la última vez que lo vio, en la audiencia legal donde él había accedido a devolver los activos que legalmente le pertenecían a Laura. El proceso había sido supervisado por los medios y había resultado en la transferencia de 4.2 millones de pesos, el apartamento que originalmente habían comprado juntos, y el reconocimiento formal de las contribuciones de Laura al proyecto Santa Fe. Roberto lo saludó neutralmente. Laura, respondió él, visiblemente incómodo. Felicidades por la presentación. Es un proyecto ambicioso. Gracias. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Roberto parecía querer decir algo más, pero Laura no tenía interés en facilitarle la conversación. Yo, quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo. En cómo terminaron las cosas. Laura lo miró directamente. Roberto, lo que pasó entre nosotros me enseñó una lección valiosa. No se trata de venganza ni de quien tenía razón. Se trata de usar esas experiencias para crear algo mejor. Roberto asintió, sus ojos mostrando lo que podría haber sido arrepentimiento. Ojalá pudiéramos. Lo que pudo haber sido ya no importa, lo interrumpió Laura suavemente pero firmemente. Lo que importa es lo que construimos a partir de aquí. Y yo voy a construir algo hermoso. Roberto se fue poco después, y Laura se reintegró a la celebración que se estaba organizando en el vestíbulo. Daniela, Jorge y el equipo de Voces Silenciadas estaban presentes, documentando este momento pivotal. ¿Cómo te sentiste hablando con él?, preguntó Daniela mientras grababan una entrevista improvisada.
Increíblemente liberada, respondió Laura honestamente. Hace un año, esa conversación me habría paralizado de ansiedad. Hoy, fue solo una conversación con mi pasado. El programa Voces Silenciadas había evolucionado más allá de las expectativas. La segunda temporada seguía a 4 mujeres, incluyendo a Laura, mientras navegaban sus procesos de sanación y reconstrucción. Los ratings se habían mantenido altos, pero más importante aún, el programa había generado cambios tangibles. Se habían establecido clínicas legales gratuitas en 12 estados. Más de 200 abogados se habían ofrecido como voluntarios. Se había creado una aplicación para conectar a mujeres en situaciones similares con recursos y apoyo. Y la ley Laura había sido implementada en todos los estados del país. Laura, la interrumpió Patricia, quien trabajaba ahora como coordinadora nacional del proyecto Voces a la Acción, la organización sin fines de lucro que había surgido del programa. Tenemos un vuelo que tomar. Monterrey está esperando. Laura sonrió. Monterrey era la 5ª ciudad donde inaugurarían un centro piloto del proyecto Reconstruir. En cada inauguración, Laura conocía a docenas de mujeres cuyas historias resonaban con la suya. Historias de pérdida, pero más importante, historias de renacimiento. En el avión a Monterrey, Laura revisó los materiales para la conferencia de prensa del día siguiente. Los números eran impresionantes. En 6 meses, la red Voces a la Acción había ayudado a 3.847 mujeres con servicios legales, 5.621 con apoyo psicológico, y 1.293 habían encontrado trabajo a través de la bolsa laboral asociada. ¿En qué piensas?, preguntó Patricia, notando la expresión contemplativa de su hermana. En lo extraño que es ver números así, respondió Laura. Cada una de esas cifras es una mujer real, con una historia real. A veces me abruma pensar en la responsabilidad. Por eso no lo hace sola. Mira. Patricia le mostró su tableta. En Twitter, decenas de mujeres estaban compartiendo fotos de sus grados del programa de recertificación profesional que habían creado. Doctoras, abogadas, ingenieras, todas mostrando orgullosamente sus nuevos empleos o sus empresas recién lanzadas. Tú empezaste esto, Laura, pero ya es más grande que cualquiera de nosotras. Al llegar a Monterrey, fueron recibidas en el aeropuerto por un grupo de voluntarias locales. Entre ellas estaba Rosa, una mujer de 45 años que se había convertido en líder del movimiento en el norte. Laura, dijo Rosa al abrazarla, no sabes el impacto que has tenido aquí. Mi hija, que tiene 22 años, dice que ahora tiene modelos a seguir. Dice que si su mamá pudo reconstruir su vida a los 45, ella puede hacer cualquier cosa. Esa noche, en el hotel, Laura reflexionaba sobre los cambios en su vida. Tenía un departamento hermoso en Roma Norte, no lujoso como su antigua casa, pero lleno de luz y vida. Tenía un trabajo que amaba. Tenía una voz que se escuchaba en lugares donde las decisiones importantes se tomaban. Pero más que eso, tenía una red global de mujeres que la respaldaban y a quienes ella respaldaba. Su teléfono sonó. Era Carlos, su ahora socio en el estudio de arquitectura que habían fundado juntos. Laura, tengo noticias increíbles. La ONU quiere que presentemos el proyecto Reconstruir en su cumbre sobre igualdad de género en Ginebra. Laura se sentó en la cama, procesando la información. ¿La ONU? Sí. Dicen que es el modelo más innovador de arquitectura social que han visto en Latinoamérica. Después de colgar, Laura se paró frente al espejo del hotel. La mujer que la miraba había cambiado drásticamente del año anterior. Su cabello ahora llevaba canas con orgullo. Sus ojos tenían una claridad y determinación que antes no poseían. Sus manos, que durante meses habían temblado de ansiedad, ahora se movían con seguridad mientras ordenaba los papeles para la conferencia del día siguiente. La mañana de la inauguración, Laura se levantó temprano. Era su ritual ahora, levantarse antes del amanecer, hacer una caminata corta y dedicar 30 minutos a responder correos de mujeres que le escribían pidiendo consejo. Ese día tenía uno particularmente conmovedor. Laura, mi nombre es Carmen y tengo 38 años.
Hace 3 meses, vi tu primer programa y decidí dejar a mi esposo después de 15 años de abuso psicológico. Gracias a los recursos que compartiste, encontré un abogado que me ayudó gratis. Ayer me dieron mi primer trabajo en una empresa de tecnología. Mi hija de 12 años me dice que está orgullosa de mí. Solo quería que supieras que salvaste mi vida. Ahora voy a salvarla de otra mujer compartiendo mi historia. Laura guardó el correo. Estos mensajes nunca dejaban de conmoverla, pero también la motivaban cada día. La ceremonia de inauguración fue emotiva. El alcalde de Monterrey estuvo presente, así como representantes de organizaciones internacionales. Pero el momento más impactante fue cuando 4 mujeres tomaron el micrófono para compartir cómo el programa había transformado sus vidas. Hace 2 años, dormía en mi auto con mis 3 hijos, comenzó una de ellas. Hoy, gracias a los recursos legales que encontré a través de Voces a la Acción, recuperé la manutención que me corresponde, completé mi carrera de contabilidad. Y mi equipo y yo vamos a administrar las finanzas de este centro. Laura escuchaba desde la primera fila, ocasionalmente secándose lágrimas. Este era el propósito que había encontrado en su dolor, crear caminos para que otras mujeres no tuvieran que sufrir solas. Después de la ceremonia, mientras Laura firmaba autógrafos y tomaba fotos con asistentes, se acercó una mujer joven que no participaba en la celebración. ¿Señora Mendoza? Mi nombre es Carla. Laura se tensó al reconocer el nombre, pero su expresión se mantuvo neutral. Sí, soy Laura. Era la pareja de Roberto. La joven parecía incómoda pero determinada. Quiero que sepa que terminé con él hace 4 meses. Después de verla en el programa, me di cuenta de que yo también estaba siendo manipulada. Laura estudió a la mujer joven frente a ella. Carla parecía vulnerable, muy diferente a la figura segura que había visto en fotos y videos junto a Roberto. Entiendo lo difícil que debe haber sido, dijo Laura finalmente. ¿Está recibiendo apoyo? Estoy en terapia. Y quiero trabajar en la causa. Me especialicé en arquitectura sustentable y creo que podría contribuir al proyecto. Laura miró a Carla por un largo momento. 1 año atrás, esta conversación habría sido impensable. Ahora, veía la oportunidad de cerrar un círculo, de transformar el dolor en sanación no solo para ella, sino también para aquellos que formaron parte de su historia. Hable con Patricia después de la ceremonia, dijo Laura. Siempre estamos buscando arquitectas jóvenes comprometidas. Esa tarde, mientras volaba de regreso a Ciudad de México, Laura recibió una llamada del productor de un nuevo programa de televisión estadounidense. Señora Mendoza, soy Michael Chen, de HBO Max. Estamos produciendo una serie documental sobre mujeres que han logrado cambios sistémicos alrededor del mundo. Nos encantaría incluir su historia. Laura escuchó la propuesta. La serie incluiría a activistas, empresarias y líderes de varios países que habían transformado tragedias personales en movimientos sociales. Es un honor que me consideren, respondió Laura. Pero quiero asegurarme de que el enfoque sea en el movimiento colectivo, no solo en mi historia individual. Absolutamente. Eso es exactamente lo que queremos capturar. Laura aceptó, pero con condiciones claras sobre cómo se contaría la historia y qué porcentaje de las ganancias irían a la organización. Al llegar a casa esa noche, Laura preparó su cena favorita, una ensalada simple con los vegetales que aún compraba en el mercado de Don Carlos. Algunas tradiciones valía la pena mantenerlas, especialmente aquellas que la conectaban con el momento que cambió su vida para siempre. Mientras comía, revisó el calendario. La próxima semana tenía reuniones con la ONU, una conferencia en Harvard y el lanzamiento del primer complejo reconstruir en Oaxaca. En un mes, presentaría en la reunión anual del Banco Mundial sobre innovaciones en vivienda social. Su teléfono vibró. Era un mensaje de una de las participantes del programa, Alejandra, quien ahora co-coordinaba el proyecto en Guadalajara. Laura, ¿has visto? Netflix acaba de anunciar una película basada en La Ley Laura. Y adivina quién va a ser la productora ejecutiva. Laura sonrió, digitalmente abrumada pero curiosa. No tengo idea. ¿Tú?
Laura casi escupió su agua. No había sido parte de las discusiones con Netflix. Inmediatamente llamó a su agente. Laura, ¿no te dije? Netflix quiere que seas productora ejecutiva y dicen que solo procederán si tú apruebas el guión y tienes control creativo. Laura se quedó en silencio, procesando la información. 1 año y medio atrás, ella había estado luchando para que le creyeran su versión de los hechos. Ahora, una de las plataformas de streaming más grandes del mundo quería que controlara cómo se contaba su historia. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Los fondos de mi participación van directo al Fondo de Emergencia para Mujeres en Crisis. Esa noche, Laura se acostó en su cama, ya no en el sofá, y miró el techo. Era el mismo departamento, pero todo había cambiado. Los muebles ahora eran suyos, no improvisados. Las plantas que había comenzado a coleccionar llenaban los rincones de vida. Las paredes estaban cubiertas con fotos de mujeres que había conocido en sus viajes, certificados de reconocimiento y bocetos de futuros proyectos. Su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Roberto. Laura, vi la noticia de Netflix. Felicidades. Te mereces todo el éxito que estás teniendo. Lo siento por todo. Laura leyó el mensaje 3 veces. Por un momento, consideró responder. Pero al final, simplemente borró el mensaje. No por odio o resentimiento, sino porque Roberto ya no tenía lugar en la arquitectura de su nueva vida. En lugar de responder, Laura abrió su diario, uno nuevo que había comenzado el día después de la primera transmisión del programa. 1 año y medio después, escribió, me sorprende no tanto lo que he logrado, sino quien me he convertido. No soy solo la Laura que sobrevivió al abuso y la manipulación. Soy la Laura que convirtió esa experiencia en un puente para otras mujeres. Mañana, 12,000 mujeres tendrán empleos porque nosotras creamos una red para ayudarlas. Cientos de niños tienen hogares seguros porque diseñamos espacios pensando en familias como las nuestras. Docenas de leyes han cambiado porque decidimos que nuestras voces importaban. La justicia ya no es personal, se ha vuelto colectiva. Roberto se equivocó en una cosa fundamental, pensó que al tomar mi casa, mi dinero y mi identidad profesional, me estaba destruyendo. Lo que no entendió es que me estaba obligando a redescubrirme. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de arquitectura. No de edificios, sino de vidas, de comunidades, de un sistema más equitativo. Si pudiera volver y hablar con la Laura que recibió esos primeros papeles de divorcio, le diría, esto va a doler. Vas a querer rendirte. Va a haber noches donde no puedas imaginar un mañana. Pero cuando llegue el momento de hablar, hazlo. Tu voz es el primer ladrillo en una estructura que ayudará a miles. Laura cerró el diario y apagó las luces. A través de la ventana, podía ver las luces de Ciudad de México extendiéndose como una red luminosa. Dentro de esa red ahora existían refugios seguros, oficinas de abogados aliados, centros de capacitación y viviendas para mujeres que estaban, como ella había estado, reconstruyendo desde cero. Mañana sería otro día de trabajo, otro día de construcción. Pero por primera vez en años, Laura se dormía no con miedo o ansiedad, sino con anticipación. La nueva arquitectura de su vida había sido trazada, los cimientos estaban sólidos, y la estructura estaba creciendo más alta cada día. Roberto había dicho una vez que ella no tenía valor sin él. Ahora, miles de mujeres sabían que su valor siempre había estado en lo que podían construir juntas. Laura sonrió en la oscuridad. El título perfecto para el documental de HBO había venido a ella, Reconstruir, la historia de lo que construimos después. Era una historia de finales y comienzos, de pérdida y renacimiento, de injusticia y revolución silenciosa. Pero más que nada, era una historia sobre el poder transformador de la verdad y la solidaridad femenina. Y era solo el primer capítulo. En la distancia, el sonido suave de Ciudad que nunca duerme la arrulló hasta el sueño, mientras en su mente ya comenzaba a diseñar el próximo proyecto, el próximo puente entre el dolor y la esperanza. La próxima estructura en la arquitectura de la justicia. La vida nunca sería la misma para Laura Mendoza,
pero tampoco lo sería para miles de mujeres que ahora tenían espacios seguros para reconstruir, voces para hablar y la certeza de que no estaban solas. Roberto se quedó con todo tras el divorcio. Pero lo que no entendió es que al hacerlo, había comenzado una revolución. Si llegaste hasta aquí, acompañaste el viaje completo de Laura, y eso nos muestra cómo una sola verdad fue capaz de transformar no solo una vida, sino toda la sociedad. Queremos saber tu opinión sobre esta historia poderosa. ¿Qué te pareció la transformación de Laura? Deja en los comentarios tu reflexión, tu experiencia, o incluso un mensaje para animar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Y no olvides dar me gusta si crees que más personas necesitan conocer la historia de Laura. Tu apoyo hace que podamos compartir más voces que necesitan ser escuchadas. Gracias por estar aquí hasta el final.